Bueno, vamos allá con este problema que sale en la EBAU de Canarias en junio de 2005. Dice así, en el punto A0-1, aquí tenemos el punto A0-1, hay situada una carga eléctrica Q1 igual a menos 10 microcoulombios. Por lo tanto, una carga negativa en el punto A-1. Y en el punto B0,1, que será este punto B, otra carga eléctrica Q2 del mismo valor, menos 10 microcoulombios. Por lo tanto, Q1 y Q2 son iguales y en el punto 0,1 tenemos ubicada una carga negativa con el mismo valor de carga que la carga negativa que también nos han dicho que hay situada en el punto A. Sabiendo que las coordenadas se expresan en metros, calcula A, el valor de la intensidad del campo eléctrico en el punto C10, este punto de aquí. Además, representa las líneas de campo eléctrico asociadas a estas dos cargas. B, el potencial eléctrico en el origen, en el punto 00. Y C, el trabajo realizado por el campo eléctrico para trasladar una carga de 10 microcoulombios, una carga positiva, desde el origen, desde el punto 00, hasta el punto C. Bueno, muy bien, pues vamos a empezar por el apartado A. Nos dice el vector intensidad de campo eléctrico en el punto C10, que es este punto que tenemos marcado aquí en el dibujo, y representa las líneas de campo eléctrico asociadas a las dos cargas. Vamos a empezar por ahí porque es lo más fácil. Vamos a pintar las líneas de campo. Pues por la línea que une las dos cargas, vamos a tener que desde el origen a la carga que está en el punto B, el sentido de las líneas de campo será hacia la carga, puesto que sabemos que las cargas negativas son sumidero y las cargas positivas manantial, puesto que la intensidad del campo será atractiva en ese punto, porque medimos la intensidad del campo, como sabemos, colocando una carga testigo positiva, de valor la unidad. Por lo tanto, ese será el sentido respectivamente a los lados del el origen de coordenadas que diga, ¿vale? Entonces de este lado tendremos este sentido, de este lado tendremos este sentido y podemos dibujar más líneas de campo, por ejemplo esta de aquí, por ejemplo esta de aquí, para que se vea que en efecto las cargas negativas sabemos que son sumidero y atraen a las cargas positivas, que son las que se colocan en el espacio como cargas testigo para calcular el potencial eléctrico, que es lo que nos piden y lo que vamos a hacer ahora. En el punto C hay que calcular el potencial que diga, el campo eléctrico, la intensidad del campo. Por lo tanto, vamos a dibujar los dos vectores. Este será el campo eléctrico que genera nuestra carga 2 en el punto B, una intensidad del campo atractiva, por lo que comentábamos, la carga testigo que mide el campo eléctrico es positiva, por lo tanto este será el vector campo eléctrico que genera la carga 1, la que tenemos en el punto A. Aunque hayan quedado un poco despareados, sabemos que el módulo de ambos vectores tiene que ser igual, puesto que nuestras cargas y la distancia que hay del punto C a las dos cargas es igual. Entonces, este vector lo podemos descomponer, así que vamos a quitar esto de aquí que nos molesta y vamos a descomponerlo en sus componentes intrínsecas, valga la redundancia. Aquí tenemos, esta sería la componente de 2 en el eje Y, vamos a ver si nos cabe todo. Esta sería la componente de 1 en el eje Y, y aquí sobre el eje X tendríamos la suma de las dos componentes en el eje X. Bueno, sabemos que vectores de igual módulo, igual dirección, pero distintos sentidos se anulan, por lo tanto estas dos componentes se nos irán. Y nos quedará únicamente que el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico total en el punto C va a venir dada por las componentes X de ambos vectores. O sea, el campo eléctrico total va a ser equivalente a 2 veces el campo eléctrico en el eje X de uno de los dos, de E sub 1 o de E sub 2, da lo mismo porque, como sabemos, son iguales en módulo. Entonces, sabiendo eso, se nos facilita mucho la historia. Por eso siempre es recomendable estudiar los vectores antes de ponerse a hacer números. Vamos a poner aquí, calculamos el campo total en el punto C.
Aquí tendremos, por lo tanto, que el campo total, como hemos visto 1000 veces, es, aplicando el principio de superposición, la suma de las intensidades de los campos que generan ambas cargas. Pero que hemos visto después de la descomposición vectorial, que esto es igual a 2 veces la componente x de uno de los dos vectores. Da igual cuál, porque son iguales. Entonces, esto se nos facilita mucho. Ahora solo hay que calcular e sub x. La componente x de uno de los dos vectores, módulo. Repetimos el proceso de siempre. Esto será, aplicando la fórmula, la constante de Coulomb por, vamos a por ejemplo usar la carga 1, pero ya decimos que da lo mismo. Así que 9 por 10 elevado a 9, que es la constante de Coulomb, por 10 por 10 elevado a menos 6, que es el valor de ambas cargas negativas, y como es módulo el signo nos da lo mismo y no lo ponemos, partido por algo elevado al cuadrado, y este algo va a ser esta distancia, la que hay desde la carga, vamos a ponerlo para no estropear el dibujo, es la distancia que hay desde la carga, bueno, la carga que está en el punto B, no, en teoría sería la de A porque estamos usando la carga 1, pero da lo mismo, porque la distancia que hay de la carga que está en el punto B a C y la distancia que hay de la carga que está en el punto A C es la misma, pero tenemos que calcular esa distancia. Muy fácil usando el teorema de Pitágoras. Esto es un triángulo rectángulo. Bueno, vamos a usar el de abajo ya que estamos siendo tiquismiqui. Esto es un triángulo rectángulo. Hay que calcular la hipotenusa de este triángulo rectángulo y sabemos el valor de los dos catetos. Del origen al punto C sabemos que vale 1 y del origen al punto A sabemos que vale 1 por cómo nos han dado las coordenadas de los puntos. Así que lo vamos a hacer aquí al ladito. R, que es a lo que llamamos la distancia, será la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, es raíz de 2. Por lo tanto, esto será raíz de 2 al cuadrado, que sabemos que da 2. El resultado de esta cuenta me sale 4,5 por 10 elevado a 4 newton coulombio. Muy bien, pues ya tenemos el módulo. Vamos a calcular el vector. El vector que nos interesa a nosotros, que es la componente x del vector, va a ser igual al módulo por, y ahora nos vamos a venir aquí al dibujo, porque hay que estudiar el ángulo que forma el vector E sub 2, el vector E sub 2 con el eje de coordenadas, el eje x, que será este ángulo, el ángulo que vamos a llamar alfa. Entonces, nosotros tenemos que calcular el módulo, que diga el vector, este vector. Sabemos su módulo, pero sabiendo, el ángulo alfa no lo sabemos, pero si tuviésemos que calcular la componente y del vector, multiplicaríamos el módulo de este vector, que es el módulo que sabemos, por el seno de alfa, ¿no? Que nos daría este vector de aquí, la componente y. Pero como lo que nos interesa a nosotros es la componente x, pues tendremos que multiplicar el módulo del vector campo intensidad campo gravitatorio que genera la carga 2 en el punto C por el coseno de alfa, que es el cateto contiguo dividido entre la hipotenusa, que es esta distancia. Por lo tanto, sabemos esos datos, así que vamos a hacer, tal y como hemos dicho, coseno de alfa. Voy a ponerlo en blanco. Ahí, coseno de alfa. Muy bien. Esto va a ser igual al módulo que hemos calculado por 10 elevado a 4 por el coseno de alfa, que hemos dicho que es cateto contiguo partido por hipotenusa. Esto vale 1, la hipotenusa vale raíz de 2, como hemos calculado antes, por lo tanto esto será 1 partido por raíz de 2, que me sale menos 3,18 por 10 elevado a 4 y newton coulombios. ¿Por qué menos y por qué y? Pues menos porque va en el sentido negativo del eje x, por eso será vector unitario y, menos y. Así que ya tenemos el vector ex. Vamos a calcular, por tanto, la intensidad del campo total, que no es más que multiplicarlo por 2. 2 por menos 3,18 por 10 elevado a 4, esto nos va a salir menos 6,36 por 10 elevado a 4 y newton coulombio. Este es el resultado del apartado A. La intensidad del campo en el punto C.
y hemos representado también las líneas del campo. Vamos al apartado B, que dice el potencial eléctrico en el origen, en el punto 0, 0. Bueno, pues muy fácil, porque el potencial eléctrico es una magnitud escalar y apenas hay que hacer cuentas. La historia es que el potencial eléctrico, teniendo dos cargas negativas, no va a ser nulo. Hay que calcularlo en el origen y esta distancia es la misma. Entonces, como las cargas son las mismas, la distancia es la misma al punto de origen, el potencial que va a generar esta carga y el potencial que va a generar esta carga sobre ese punto va a ser el mismo. Por lo tanto, solo hay que calcular un potencial realmente. Nos pasa más o menos lo mismo que con las componentes X que hemos visto antes. El potencial que crea la carga 1 va a ser igual al potencial que cree la carga 2. Entonces, ¿cómo nos facilita a nosotros esto? Pues aplicando el principio de superposición, para calcular el potencial eléctrico total en el punto 0, 0, o sea, en el origen, bastará con hacer 2 por el potencial que genera la carga 1, puesto que, como decimos, ambos potenciales van a ser iguales. Así que 2 por, y la formulita del potencial, que sabemos cuál es, esto nos quedará 2 por 9 por 10 elevado a 9 por la carga 1 que hemos dicho que es igual que la carga 2, que vale 10 por 10 elevado a menos 6, y partido por 1, que es la distancia que hay desde cualquiera de las dos cargas al origen, según cómo nos dan los puntos y las coordenadas. Vale, esto me sale bien, menos 1,8 por 10 elevado a 5 voltios. Pues ya tenemos el apartado B, rapidísimo, no he comparado con el A. También es que no me paro mucho a explicarlo. Vamos a poner esto. Bien, vale. Este es el resultado, por tanto, del apartado B. Este sería el potencial eléctrico, bueno, verás tú, que generan las dos cargas en el origen. Vamos con el C, que dice el trabajo realizado por el campo eléctrico para trasladar una carga de 10 microcoulombios desde el punto O sea, desde el origen hasta el punto C. Pues trabajo, me parece que la primera vez que hay que calcular el trabajo, ¿no?, en este tema, desde el origen al punto C. Pues sabemos que la fórmula del trabajo, que podemos emplear esta, que es menos la carga por el incremento del potencial, y es facilísimo porque ya tenemos el potencial en el origen calculado, o sea que solo habrá que calcular el potencial en el otro punto, el punto final, que es el punto C, puesto que nos dicen que parte desde el origen hasta el punto C. Vale, entonces sí. Muy bien, pues ¿esto cómo nos va a quedar? Esto nos va a quedar menos la carga por el incremento de potencial, que es el potencial final, es decir, en el punto C, menos el potencial inicial, es decir, en el origen. Esto sería igual a, ponemos la carga, menos 10 por 10 elevado a menos 6, y lo multiplicamos por el potencial en el punto C, que es algo que hay que calcular porque no tenemos. Calculamos el potencial en el punto C, muy fácil. Aplicamos la fórmula del potencial y listo. Constante de Coulomb, carga 1 partido por R1 más constante de Coulomb, carga 2 partido por R2. Esto va a salir, sacando factor común la K, nos quedaría esta expresión de aquí. Y sustituyendo, no voy a anotarlo todo, sería sustituir el valor de la constante de Coulomb, que es 9 por 10 elevado a 9, 10 por 10 elevado a menos 6 en las dos cargas, con el signo negativo porque son cargas negativas, y la distancia será raíz de 2 en ambos casos. Esto sale menos 1,27 por 10 elevado a 5 voltios. Ya tenemos, por lo tanto, esto será el potencial en el punto C, este punto de aquí, que generan ambas cargas. Vale, muy bien, pues vamos a sustituir y ya lo tenemos. Aquí ponemos menos 1,27 por 10 elevado a 5 más 1,8 por 10 elevado a 5. Igual a, me sale a mí, menos 0,53 julios. Podemos interpretar el signo, sabemos que con el trabajo siempre hay que hacer cosas así. Interpretando el signo, sabemos que este signo menos es porque es un proceso no espontáneo. ¿Por qué es un proceso no espontáneo? Pues porque nos dicen de trasladar una carga positiva de 10 microcoulombios desde el origen al punto C. Si colocamos aquí una carga positiva, se va a sentir igualmente atraída por esta carga que por esta, como está a la misma distancia y las cargas son iguales en
valor, pues aquí si colocamos una carga positiva se debería quedar ahí, ¿no? Puesto que el campo eléctrico se anula. Así que llevarlo hasta el punto C no se mueve espontáneamente, necesitará un trabajo externo, una energía aplicada que no será aportada por el sistema, puesto que nos movemos en contra de las fuerzas del campo. Bueno, pues esto es el ejercicio, me ha quedado un poco largo, pero bueno, yo espero que os haya sido útil.